buenos días. En una de las notas introductorias a su libro Respuesta a Job, les muestro la cubierta del psiquiatra suizo Carl Jung. En este canal, si le prestamos atención a Carl Jung, le vamos a prestar atención en lo que siga de videos, le vamos a prestar atención muchas veces. Es debido a que es uno de los pocos psiquiatras, si no el único psiquiatra científico que le ha prestado atención al tema del fenómeno religioso, al principio mismo del fenómeno religioso, más allá del credo, quiero decir, no se va a basar estrictamente o de manera excluyente sobre el cristianismo. Nos sirve en todo caso Jung para ir al principio mismo de lo que vamos a tratar, no solo en este video, en todo lo que hace a la temática de este canal. En esa nota, en una de las primeras notas introductorias a este libro, Respuesta a Job, que sí, el libro en sí mismo va a tratar sobre el libro de Job del Antiguo Testamento, un tema al que, llegado el caso, también trataremos porque es muy interesante y muy concomitante al tema de la fe, por lo pronto cristiana. Bueno, pero en esta nota Jung dice que existe en la actualidad en nuestra sociedad el peculiar presupuesto de que algo es verdadero solo cuando se presenta o se ha presentado como hecho físico. Más adelante dice discutir si Jesucristo, si Jesús de Nazaret nació de una mujer virgen, si físicamente es posible que una virgen conciba y o no, para Jung es algo que no tiene mayor sentido en discusión. Jung prosigue diciendo que algo sea una realidad física no es el único criterio de verdad. También existen verdades anímicas, las cuales no pueden ni explicarse ni probarse, pero tampoco negarse físicamente. El hecho mismo del sentido religioso se trata de que se basa en creencias que no pueden ser negadas ni tampoco necesitan de ser probadas, no necesitan ser demostradas, porque es lo que caracteriza a lo religioso. Si algún elemento de la fe fuera necesario demostrar o pudiera ser negado, el hecho mismo haría que la religión deje de ser tal, ¿no? Que el sentimiento religioso deje de ser tal. Es lo que caracteriza al sentimiento religioso, basarse en un conjunto de elementos que no pueden ser negados ni necesitan tampoco ser demostrados. Dice Jung, caso contrario, lo religioso perdería sentido. Claro, de otro modo, todos estos elementos que ni pueden negarse ni necesitan ser demostrados, de otro modo podrían ser explicados a través de lo milagroso, ¿no es cierto? El fenómeno del milagro. Pero también advierte Jung que el sentido y el espíritu de Cristo son algo presente y perceptible a nosotros aún sin milagros. El hombre de fe no tiene fe porque sea testigo de algún milagro, sino que los milagros posiblemente se produzcan a partir de la fe del sujeto, ¿no es cierto? Ya vamos a ver también que fe y creencia no es lo mismo. Sigue diciendo Jung que hay o bien una capacidad o bien una incapacidad del sujeto humano de entender el sentido de lo religioso, que según él, según Jung, después lo va a decir en numerosos momentos, en diferentes ocasiones, a través de diversos libros, que el sentido religioso es inherente a la naturaleza humana, es algo que está per se en la naturaleza humana. Todo el mundo tiene una predisposición al sentir religioso, incluso tales características las demuestra un ateo. Todo el mundo tiene fe en algo. Insisto, después vamos a discernir la noción de fe respecto de creencia, no son lo mismo. Todo el mundo tiene su fe puesta en algo, algo que se puede caracterizar, se puede llamar fe, incluso el caso de los ateos. Todo el mundo tiene bien que mal su liturgia, todo el mundo tiene bien que mal su ritualidad. Bueno, discernamos ahora concepto de fe, concepto de creencia. La creencia es una acción volitiva, ¿verdad? Es conjugable. Yo creo, tú crees, él cree.
nosotros creemos. Es un acto de la voluntad. La fe no es conjugable. No hay manera de decir, de verbalizar en términos de verbo la noción de fe. La fe es algo que se tiene o no se tiene más, se tiene menos. Hombre de poca fe, se dice en algún momento. Se puede tener mucha fe, se puede tener poca, se puede tener fe, se puede tal vez no tener fe. Tal vez una persona crea y no tenga fe real. Después profundizaremos en las características propias tanto de la fe como de la creencia. Bueno, como decía Jung, hay verdades anímicas, que no físicas, que no racionales, incluso que no conscientes. Dice Jung que la experiencia anímica posee una cierta autonomía frente a las realidades físicas. Y remarca, el alma es un factor autónomo. Las afirmaciones religiosas son conocimientos anímicos. Vamos que otra vez Jung está pensando en el sentido religioso en general, no en el cristianismo en particular ni en ningún otro credo, ¿no es cierto? Esto sería así en términos generales para cualquier tipo de creyente. Entonces, las afirmaciones religiosas son conocimientos anímicos que en último término tienen como base procesos inconscientes, es decir, trascendentales. Estos procesos inconscientes son inaccesibles a la percepción física, pero demuestran su presencia mediante las correspondientes confesiones del alma. La conciencia humana transmite estas afirmaciones y las reduce a formas concretas. Este mundo de lo inconsciente, según Jung, habitado por procesos inconscientes, por dinámicas inconscientes, irracionales, se basa en imágenes, no en nociones intelectuales, claramente. Imágenes que son hasta cierto punto cambiantes, mutables, dependiendo incluso de las épocas. Lo mismo puede imaginarse uno a Dios como una acción eternamente fluente, llena de vida, que se encarna en figuras sin fin, que como un ser eternamente inmóvil e inmutable, dice Jung. De época en época, las diferentes culturas pudieron haber imaginado a Dios de una manera u otra. Imaginar, concebir imágenes, ¿verdad? Al margen de estas variaciones, dice Jung, por detrás de las diferencias existe algo trascendente a la conciencia que ha atravesado la historia de la humanidad, lo que nos remite este principio imaginal de imaginería al concepto de arquetipo. El arquetipo también puede ser en ocasiones variable, pero siempre está remitiendo a lo mismo. El arquetipo, el símbolo, ¿verdad? El arquetipo, el símbolo, hasta cierto punto es inexpugnable, indiscernible, difícil de desentrañar, hasta que uno empieza a atravesarlo con un sentido imaginal, significante. Tampoco vamos a hacer una exégesis profunda, vamos que ya llevamos bastante tiempo grabando y hablando nada más que de Jung, pero bueno, todo este largo introito es para llegar al punto de que, claro, existe el deseo de Dios de parte del sujeto humano. Para el creyente, para el hombre de fe, hay un deseo de Dios en el sentido de punto inicial para emprender una búsqueda de ese Dios. En nuestra fe sabemos además que Dios procura atraernos, a veces de manera más directa, a veces de manera más pasiva, nos espera, nos da señales. El hombre busca a Dios en procura de esa verdad anímica de la que hablaba Jung, ¿no es cierto? Claro que sin desprecio de la racionalidad, pero como complemento, no como dinámica principal. Esto lo vamos a ver más detalladamente cuando analicemos las formas en que se produce el conocimiento de Dios. Culturalmente, antropológicamente, hay comunes denominadores que demuestran que desde los orígenes del tiempo el hombre ha estado en procura, en búsqueda de Dios. Esto se advierte en testimonios que han quedado acerca de creencias, de comportamientos religiosos, tales como oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, hay muchos más.
Bueno, es todo lo que hace, lo que constituye al ser humano como un ser religioso, al margen de su postura intelectual. Este punto de vista coincide con el de las Escrituras. En Hechos de los Apóstoles se dice en el capítulo 17: Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. El hombre de fe sabe que vive de manera íntima, de manera vital, unido a Dios. Esto puede ser para la misma persona o desconocido, intelectualmente desconocido, puede ser olvidado, incluso puede ser rechazado. Que sea algo olvidado, que sea algo rechazado, puede tener que ver con las características de la época, ¿no es cierto? La rebeldía, la ignorancia, la indiferencia religiosa propia de los tiempos modernos, el consumismo, el deseo de riquezas y de posesiones distraen al hombre común y corriente de la búsqueda de una verdad superior. El mal ejemplo de otros creyentes puede a una persona hacer decidir salirse de este camino, es decir, la corrupción de los propios practicantes puede hacer que a otros les resulte por lo menos sospechoso la continuidad en un camino religioso. Se oponen también las corrientes de pensamiento que son hostiles a la religión, actualmente las ciencias, las filosofías ateas. También existe el caso del sujeto que se oculta de Dios por miedo, por sentirse pecador, por creer que Dios lo va a castigar. Bueno, las formas son de las más variadas. En el libro de los Salmos del Antiguo Testamento se dice: se alegre el corazón de los que buscan a Dios. Debiera de ser motivo de alegría hallarse en el camino de la búsqueda de Dios. Igualmente Dios no deja de llamarnos, nos hallemos más o menos comprometidos en esa búsqueda. No deja de llamarnos, dijo, no, tampoco deja de esperarnos. En el próximo video me gustaría que hablemos de las vías de acceso que tenemos al conocimiento de Dios, que no son pocas. Por el momento propongo cerrar este video con algo que dijo San Agustín en sus Confesiones, casi a modo de oración. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Amén.